Muchísimas gracias, hermano y profesor Lucas. La primera intervención, el primer turno corresponde a nuestra querida hermana Yelitza. Adelante, por favor, hermana. Sí, gracias. Saludos, muchas gracias Lucas por la exposición, siempre muy enriquecedor toda esta semana que hemos estado y muy contenta. No paro de compartir el enlace y decirle a quienes, incluso sin profesar fe, están allí. Eh, bueno, yo quería saber, porque bueno, hemos visto dos clases en la parte histórica de lo que es la Biblia, si, si en algún momento lo ha mencionado o no, pero sí el formato de los capítulos y versículos, cuándo surgió, qué referencias tenemos y la intención de esta. Tengo otras preguntas, otras dos preguntas, pero bueno, creo que la primera para hacer ese feedback de comunicación. Bueno, la división en capítulos y versículos, de hecho, es antigua. De hecho, hay una propuesta de división de capítulos y versículos tan antigua como el siglo IV. De hecho, está muy visible. Si ustedes miran, eso se puede consultar en línea, el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico. Hay una división con unos caracteres muy extraños, cada cierta cantidad de texto. Esa no es para nada la división moderna, es una división que, como les repito, se hizo en el siglo IV, y se conoce como los cánones de Eusebio. Es una primera división. La división contemporánea que manejamos hoy, si obedece a un clérigo británico, se me escapa si es del siglo XII-XIII. De pronto mi hermana Irma lo recuerda, que alguna vez lo estudiamos juntos. Él hace esa división en capítulos y versículos que tenemos hoy. Como supondrán, en aquella época no había imprenta, entonces la primera vez que se va a poner esto por medio de la imprenta va a ser en las ediciones de Robert Estienne. Robert Estienne, por allá en el siglo XVI, también conocido como Estéfanos. Pero van a ser sus ediciones las que van a perpetuar esta división en capítulos y versículos. No sé si con eso te doy luz a tu pregunta, Yelitza. Sí, y la intención, ¿hay alguna referencia al respecto de cuál era la intención de esto? Me parece que la intención, bien la explicó mi hermano Rolando. Eran Ok. buenas intenciones. A ver, ya se Eh, imaginan donde, yo sé que hoy en día usted no hay no coger un celular y yo le doy más o menos las palabras que dijo el texto bíblico y usted me encuentra el texto de una. Imagínese usted con un rollo, o con el antiguo pacto lo organizaban en 22 rollos según Josefo. Según Josefo. Imagine que yo le diga, ve, búscame por ahí donde dice, me sedujiste, Señor, me sedujiste. Bueno, usted, si medio tiene noción, sabe que eso está en el rollo de Jeremías. Bien puede arranca y abre el rollo de Jeremías. O sea, ¿cuánto se demoraría? Seguramente hubo gente que desarrolló un nivel de erudición que encontraba eso rápido, ¿cierto? Pero imagínense en el ejercicio. Y me imagino que en aquella época pasaba, como nos pasa a los lectores modernos de la Biblia, y yo digo esto jocosamente, pero con respeto, que la Biblia de uno se termina volviendo como el cepillo de dientes. O sea, uno se defiende con la de uno. Porque yo ubico muchos versículos de manera geográfica, es decir, yo me acuerdo que eso estaba sí, visual. en tal libro, en la página por aquí arriba a la derecha, ¿cierto? Me imagino que también me imagino que también los eruditos de aquella época lograron esa destreza, pero imaginen lo que implicaba el manejo de rollos ya después, digámoslo así, se facilitó un poquito más con los códices, pero igual era algo complicado. No sé si Sí, te... equivale un poquito a lo que en informática decimos base de datos indexada,
que Sí, es que vincula uno con otro para poder ubicar una es que data. yo les Entonces, hago, algo así. Kelly, es que desde tu pregunta no puede hacer una pregunta bien retórica y bien filosófica para nosotros. ¿Qué seríamos de nosotros sin Google? ¿Qué seríamos nosotros para buscar información? Porque, bueno, yo soy de la vieja escuela de clavarse a mirar fichas bibliográficas en una biblioteca, de meterse a bibliotecas y estarse horas y horas allí buscando información y desarrollé esa destreza, pero hoy un estudiante moderno se muere. ¿Va? Yo en una, hoy me llevo a un muchacho de 10 años para una biblioteca, se muere. No me encuentra nada, no me encuentra nada. En el caso de esto de los capítulos y versículos, entendí entonces que no fue desde la imprenta, estaba ya desde antes. Sí, sí, El hay alguien tuvo la gentileza de colocar en el chat el personaje en detalle, te agradezco, sí, es este señor Stephen Langton. Si me puedes buscar la fecha en las que vivió este señor, nos da una idea más, te lo agradezco, Christian Stauben, aparece así la persona que nos buscó el dato, si pueden buscar ahí el dato en San Google, de la fecha en que vivió este señor, pues hágase una idea de en qué época se empezó a organizar esto de esta manera. Pero como les digo, no, o sea, esta no fue la única, hubo otras divisiones. Pueden mirar esto, lo que les digo, de los cánones de Eusebio. Y seguramente hubo más. Estas son las que yo conozco, las que yo conozco. Las otras dos preguntas que tengo, en el caso de Constantino, ¿no? Que se dice que a partir de allí, eh, pues se institucionalizó el hecho de la iglesia y la política. En el caso de ellos, en esa época, ¿qué documentos eh, pudiesen haber tenido, si es que hay esa información a la mano, que posteriormente formaban parte de la Biblia o de lo que hoy tal vez conocemos? ¿Qué se usaba en ese momento? Bueno, voy a tratar de responder eso lo más breve porque merece una respuesta amplia. Vamos a tocar al menos los puntos más importantes. ¿Por qué para nosotros van a ser tan importantes los manuscritos, al menos del Nuevo Pacto, de época preconstantiniana? Por dos eventos fundamentales. Eh, Uno, la gran persecución eh, desencadenada por las políticas del emperador Diocleciano a principios del siglo IV, más o menos entre el año 303 y 311. Y una de esas políticas era que se quemaran los libros de los cristianos. O sea, uno de esos edictos era que se quemaran los libros de los cristianos. Ya se imaginarán cuántos se quemaron allí. Tenemos testimonios, inclusive de mártires de aquella época, que prefirieron que los quemaran a ellos a que quemaran los libros. Entonces era muy normal que, por ejemplo, los hermanos cuando los atraparon en aquella época, ya habían escondido los libros que ellos consideraban sagrados y sacaban otros. Sacaban otra vez así, estos son écheles candela, pero ya habían escondido los otros. El segundo evento importante es todo lo que va a desencadenar la política amable de Constantino con la iglesia y sobre todo el que le otorga poder civil a la jerarquía eclesiástica. Constantino no se inventa la jerarquía eclesiástica, lo digo de una vez. Constantino se alía con la jerarquía eclesiástica y les otorga poder civil. No me puedo detener en detalle. Tenemos un registro que lo podemos creer medianamente y es que está registrado en uno de los escritos de Eusebio de Cesarea, que dicho sea de paso, conoció y fue conocido por el emperador Constantino. Él de hecho va a escribir un libro que se llama Vida de Constantino, una de las fuentes que se usa para reconstruir la biografía de Constantino. Se le critica mucho, se duda mucho porque está escrito casi que en una terminología aduladora, donde Eusebio pues casi que enamorado del emperador que paró las persecuciones, porque también hay que tratar de verlo en esa época. Y, y tenemos un registro en este texto, en Vida de Constantino, que el emperador mandó hacer
si la memoria no falla, como 50 copias de la escritura completa. Hay algunos que sospechan que algunos de estos códices del siglo IV es lo que nos quedó de ese proyecto, es lo que nos quedó de ese proyecto. Eso pues tiene que ser evaluado más, pero yo no lo veo descabellado. De pronto sí tiene que ver. ¿Por qué? Porque hacer este tipo de copias, como se hicieron ese tipo de copias en aquella época, tiene que ser realmente un proyecto de Estado. O sea, eso, perdóneme el anacronismo que voy a usar, pero una microempresa no hubiera podido hacer tal cosa en aquella época. Eso era un proyecto grande, implíquese por todo el material que se necesita, implique todo lo que tienen que hacer para producir estas, y no solamente eso, sino la clase de eruditos, porque si ustedes pueden mirar el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano, comparado con otros códices, para que se lleven un drama de escritura antigua, comparen la escritura de estos dos códices con la escritura del Códice Washingtoniano, y es una belleza, o sea, son caracteres muy pulidos, como les digo, caracteres unciales pegados, pero por ejemplo la escritura del Códice Washingtoniano a veces es compleja leerla, porque cuando ustedes hagan el ejercicio, si han leído las letras de sus amigos y de sus hermanos, y los que todavía tienen la costumbre de hacer cartas a mano, saben que hay personas aún de la familia que sus virtudes definitivamente no son caligráficas. Y sobre todo a los hombres nos pasa. Yo conozco mujeres que tienen una letra hermosa, pero hay hombres que no tienen letra, básicamente. No sé si respondo en parte tu pregunta, Yelitza. Sí, gracias, Lucas. Claro que sí. Como esto es introductorio, pues así nos quedamos con esa introducción, pero muy bien. Que sí, que en parte sabemos que esto es una introducción y bueno, la respuesta pues está acorde. Lo otro es que creo que está ligado en parte a lo que has comentado, en qué año se instituyó como tal la Iglesia Católica y qué versión de la Biblia asumirían en ese momento o cómo estaba el tema allí en este periodo, ¿no? Con el panorama de institucionalizar o pretender institucionalizar tomando palabras y doctrina, que sabemos que la base doctrinal no es esto, pero bueno, se instituyó una organización llamándosele Iglesia Católica. Entonces, quisiera saber si hay también un año específico y si una versión y qué versión tendrían para ese momento, aunque sé que puede haber sido algo progresivo. Y ya. Pero, ¿qué año quiere? ¿El año que pasó qué? Sí, es como, porque claro, tengo entendido pero muy general de lo que es el tema de que la Iglesia Católica fue por intereses también políticos. Entonces, no sé si fue que se fundó como tal en un año específico y si ellos tomaban, bueno, vamos a oficiar de que es tal versión con la que vamos a ¿cómo se diría la palabra? A profesar la fe, una fe. Bueno, esa pregunta me da paso para invitados para cuando la Escuela de Alejandría ofrezca el seminario que también dicto yo de panorama histórico del cristianismo, porque allí explico esas cosas, pero por ahora valga decir que sería un atentado histórico decir que en tal año se crea la Iglesia Católica. Eso no existe. Ningún evento histórico se resume a una fecha. Ningún evento progresivo. Una cosa es un acontecimiento. Sí. Pero ningún evento histórico se limita a una fecha. Empezando por qué la historia que ustedes y yo leemos es una construcción de siglos después. Es una construcción de siglos después que muchas veces los historiadores usan
como una estrategia pedagógica. Mire, empezando por algo, esa división que nosotros conocemos, creo que a todos nos enseñaron historia universal así. Historia antigua, historia medieval, historia moderna, historia contemporánea. Eso es una división totalmente artificial y muy arbitraria, dicho sea de paso. Porque yo le garantizo que un habitante, sea de la Galia del siglo V después de Cristo, no estaba pensando, qué berraquera, me estoy en la Edad Media. No, eso es una construcción conceptual posterior para explicar el mundo de la gente de otra época. Y generalmente esas divisiones con las que a nosotros se nos enseña historia fueron creadas en el siglo XIX en Europa, principalmente por todo el influjo de la filosofía romántica alemana. Entonces, el estudio de la Iglesia Católica, de hecho yo la explico de una manera muy diferente, no lo voy a hacer ahora, pero dicho ya de paso, los que suelen decir, es que la Iglesia Católica se crea en el 325. En el 325 lo único que sabemos es que se convoca el Concilio de Nicea. Punto. ¿Y quiénes lo convocaron? Lo convocó el emperador y convocó a todos los obispos cristianos. Eso sabemos. Eso sabemos. Y otras cositas más. Pero, ojo. Recuerden que una cosa que ya he dicho varias veces en las clases. Una cosa es el dato y otra cosa es las interpretaciones que elaboramos sobre él. Una pregunta retórica, aunque a mí no me la han hecho de manera retórica, yo se las voy a hacer de manera retórica. Pero para que entiendan un poco la falacia que es afirmar ciertas cosas. A mí me preguntan, venga hermano Lucas, vea, dígame, el que llaman San Agustín, Agustín de Hipona, ¿ese era católico o era evangélico? Entonces mire toda la cantidad de prejuicios que tiene esa sola pregunta. Primero, en el siglo IV, esa discriminación no existía. Esa discriminación es, inclusive la acepción del término evangélico se comienza a usar para describir a los protestantes y a cierta línea de protestantes entre finales del siglo XIX y XX. Entonces usted está preguntando sobre un evento de una historia muy remota con términos y pensamiento de hoy. O sea, su pregunta parte de un prejuicio. Entonces, primero podría decirte, no estás preguntando bien y estás preguntando desde una mala información y una, por supuesto, perversa formación. No sé si respondo algo. Buenísimo. O al menos te abro las inquietudes. Sí, buenísimo. Es correcto. Que la intención de las preguntas es precisamente motivar la intención de que sigamos investigando y de precisamente los que escuchen romper paradigmas de que hay cosas que son progresivas. Y pues ha sido la intención de las preguntas de mi parte para con los demás también. Muchas gracias, Gracias Lucas. Un abrazo, Dios te bendiga. Hermano Raúl, adelante. Gracias, hermano Lucas. El turno de Rolando Benavides. Adelante, Rolando. Buenas, ¿qué tal? Lucas, sí, perdón. Como quiera que hablaste de la conformación física de las primeras escrituras, ¿no? Primero las tablillas y luego pasas a esto, luego los papiros y luego los cueros y tal por cual. En Josué 1, el primer versículos 8 y 9 de Josué, que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley y tal, que hoy día lo aplicamos pues que es la Biblia y tal, y uno regala una Biblia siempre diciendo eso. Más, yo le regalé una vez a una amiga y le puse allí Josué 1:8 y tal para que lo tuviera presente, eso no que es la palabra de tal. Ok, la Biblia, ¿cómo se traduce eso que ahí diga libro? Yo tengo entendido que para esa época ya Josué, cuando están entrando pues a la tierra prometida y tal, habían unos cueros. Yo estuve viendo un artículo por ahí en internet que le abrían unos huecos a la izquierda donde estaba escrito y le metían entonces otros cueros en hilo y los amarraban y se formaba como una cuestión así que pasas las páginas
y más o menos se cree que para esa época ya tenían esa capacidad de armar eso de esa manera. Yo no sé si habría códices o qué sé yo, lo cual sería el nivel avanzado de la organización de unos escritos, ¿no? De cualquier tipo de libro. Pero entonces la Biblia da que no sea parte de este libro, entonces la gente cree que a Josué le dieron un libro y que le dieron la Biblia y todo. Entonces, a tu juicio, entre tus conocimientos, esa información que pudo haber tenido Josué en aquella época, ¿qué sería? ¿Es un papiro? ¿Es un rollo de Qumran? ¿Qué fuera? Mi hermano, usted prácticamente se acaba de responder. Y yo creo que yo tengo que decir ahí poco. Primeramente hay que mirar cuál es la palabra que tenemos allí en Josué 1, 8 o 9, no recuerdo. Sefer. Exacto, muy seguramente eso me sospeché, que era la expresión Sefer. ¿Y cuál es la mejor traducción de Sefer, hermano Raúl? Rollo. Rollo. Entonces te respondiste, Rolando. Y lo que tú estás hablando de cueros de animales pegados, esos son pergaminos. Recuerde que el pergamino, la base del pergamino es el cuero. Ya depende de qué tanta plata tuviera usted, podía ser cierto tipo de pergamino, otro. Entonces, entre más plata tuviera usted, más pulidito era el cuerito. Pero, se crea el pergamino más exquisito, que es el que se denomina vitela, que era muy tratado, pero era caro. O sea, la persona que tuviera manuscritos, sea rollos o sea códices en vitela, créame que no era el estrato 1 del barrio, el pobre del barrio, le garantizo que no. Lo que Jesús cierra cuando lee en la sinagoga la primera vez que se presenta, que dice los 5 puntos que eso se ha dado hoy, ¿es un rollo o es un libro? Es un rollo. Recuerden que el formato códice comienza a aparecer entre los siglos segundo y tercero después de Cristo. Lo que pasa es que dice que en el Apocalipsis el libro se abre, o sea, porque se habla como del libro, pero igual debe decir que un rollo también lo abrís. Igual. O vos cómo haces para leer un rollo, Rolando. No, lógicamente, los planos que yo hago los tengo, inclusive mis planos. Vea, imagínese. A propósito, la foto los tienen rollo. Yo no me imagino un libro de planos. La foto que presentaste del dibujo de donde están abriendo unos rollos, que hay uno en una escalerita que lo está guardando arriba. También nosotros en arquitectura tenemos esa foto porque hay planos de Egipto que se guardaban así en rollos. Gracias, hermano. Bueno, era como un comentario y al mismo tiempo como con una pregunta a nuestro hermano Lucas para nuestro hermano Rolando, y era que al momento de que se habla de que no se apartará de este rollo de la ley, pudiésemos hablar que probablemente en ese tiempo Israel ya tenía rollos, ya tenía escritos derivados en el tiempo que estuvieron ellos en Egipto, ya que, por ejemplo, cuando nosotros vemos que Israel cruza el mar, y aparece el mar de los juncos, y los juncos lo utilizaban los egipcios para hacer papiro. Entonces, Lucas, se dice que los escritos del pueblo de Israel, según la hipótesis documentaria, parten a partir del siglo 7, siglo 5 antes de Cristo. Entonces, aquí estamos hablando de mucho más tiempo. Entonces, ¿cómo ves tú esto? ¿Pudiese entonces hablar de que ellos aprendieron sobre estos, a hacer manuscritos, a escribir estos papiros en Egipto, y por eso entonces ya con Josué ya se tiene estos materiales? Anderson, recordá que inclusive en la narración del Éxodo, de la que tenemos en el libro del Deuteronomio, ahí dice que al lado del arca va a quedar una copia del rollo de la ley. Si alguien me puede colaborar buscando ese versículo, allí está. O sea, evidentemente ellos tenían rollos, tenían escritura. Lo que no se han conservado hoy esos rollos es otra cosa. Esos rollos que mencionan ahí, y cuando me refiero a eso es como el objeto particular, porque su texto obviamente pervivió y lo vimos en la clase de ayer, y es lo que tenemos hoy en día.
Pero ese rollo como tal, o sea, que serían los autógrafos nada más ni menos, los autógrafos de la ley, no los tenemos, no los tenemos. Un dato que de pronto me olvidó ser enfático, ninguno de los escritos originales de la Biblia existe hoy en día. Lo que tenemos son copias en los idiomas originales, eso sí hay que decirlo. De pronto un dato que se me pasó por alto, muy importante, por eso reitero, ninguno, no tenemos ninguno. Y alguna vez escuché una muy buena explicación piadosa y creyente de por qué se perdieron los originales y por qué no los tenemos hoy. Porque seguramente si los tuviéramos hoy, en vez de leerlos, le hacíamos un edificio para ir a rezarles, pero no lo leíamos. Si no leemos la Biblia en la casa, hermano, imagine qué hacemos con los originales, le hacemos un culto. Y tiene que ver con algo que tocábamos ayer, con lo que denominamos bibliolatría, o sea, el culto al artefacto. O sea, yo venero tanto esto, lo amo tanto, que lo pongo en un aparatico así abierto y ya, y no lo leo. La Biblia no sirve así, hermanos. Si usted no lee la Biblia, ¿para qué le sirve? ¿Para adornar la sala de su casa? No, la Biblia sirve es cuando usted la lee, hermano. O sea, yo casi que me atrevería a decir, yo sospecho cuando llega un hermano con la Biblia muy limpia. Una de dos, o está nueva o no la lee. A mí me gusta ver Biblias gastadas cuando me reúno con los hermanos y todavía soy como enchapadito los que han sido compañeros míos y hermanos en los grupos de jóvenes saben que yo todavía soy de sacar mi Biblia física, no todavía, sí, la tengo en el celular, pero para mirar algunas herramientas, pero no es que prefiera mirar la Biblia en el celular, pero es un capricho pues mío para que no vayan a decir que el hermano Lucas dijo que doctrinal, no, yo no he dicho eso, hermano. O sea, donde tenga la Biblia, pero léala, por favor. Adelante, mis hermanos. Yo, vean de eso, no sé si responde en parte tu pregunta. Era más que todo para nuestro hermano Rolando y nuestros televidentes, Lucas. Recuerda bueno, que la hipótesis documentaria dice que no existían los manuscritos en aquel tiempo, en los tiempos de Josué, en los tiempos de Moisés, y se afinca mucho en esa hipótesis. Lo que pasa es que, mire, el hecho de que tengamos y que estudiemos esa hipótesis, no estamos afirmando, no, Moisés no escribió nada, sino que en detalle lo que sabemos es que nos llegó un proceso editorial, pero Moisés obviamente tuvo la mano metida ahí, por supuesto que la tuvo metida. Lo que pasa es que por ese largo proceso editorial, que ahí lo vimos por encimita, obviamente por el formato de este curso es muy por encimita, pero vimos que sufrió un largo proceso, no solamente editorial, sino de transmisión manuscrita. Y que muchas de esas ayudas con buenas intenciones terminaron volviéndose parte del texto. Entonces, y vuelvo y repito, la hipótesis documentaria es eso, una hipótesis. Lo mismo que la hipótesis de las tablillas. Casi que usted mira a ver cuál le gusta más, pero a ciencia cierta no podemos afirmar ni negar ninguna. No sabemos. Lo que nos permite la evidencia, no podemos afirmar así que ya lo otro es lo que por fe nosotros creemos. Yo creo que Moisés escribió al menos la base primaria de lo que llegó a nosotros como la Torá, pero que evidentemente hay un proceso de más manos allí, por supuesto. Y también tiene que ver con eso, o sea, casi que uno puede sacar una lección espiritual de la crítica textual, y una lección espiritual que yo saco, de hecho saco varias, pero una muy importante es que la bendita maña de nosotros los seres humanos de siempre quererle ayudar a Dios. Mejor dicho, nosotros le damos muy duro a veces cuando estudiamos la historia de Abraham, cuando le prometen el hijo, y entonces la mujer le dice que no, hágale, que yo sé que el Señor le va a dar un hijo, pero con mi esclava. Nosotros tenemos la misma maña. Y créame que los cristianos de época anteriores, con toda seguridad, y siempre le queremos ayudar a Dios. Mire, le quisimos ayudar a Dios poniéndole ahí cuñitas en los manuscritos.
Adelante, hermanos. No, interesantísimo el tema y también recordar el texto de Éxodo 17:4, donde el Señor le dijo a Moisés, pon esto por escrito en un rollo de cuero, en una de las traducciones más literales que se hacen del pasaje. Así que evidencias hay de que Moisés sabía escribir, y claro que sí, imagínense, educado en las altas universidades de Egipto. Bien, el turno de Paola Alfonso, por favor, adelante, Paola. Hermanos, no soy Paola, soy Ricardo Bonilla. Lo que pasa es que estoy entre otro computador, pero muchísimas gracias. Bueno, disculpe, adelante. No, tranquilo. El Señor los bendiga a todos. Yo sí tengo una pregunta que siempre me ha rondado en mi cabeza, y es con respecto a los escritos, los manuscritos de Qumran. No, pues mi pregunta no es tanto por la datación de los escritos, sino es por el contenido de los escritos. ¿Qué tan fiables son? O sea, ¿en qué se basan ustedes para hallar la fiabilidad de lo que hay en esos escritos? Porque es que, por ejemplo, hay una cosa del Génesis 1:4, por ejemplo, que si no estoy mal en la Biblia textual está basado en los manuscritos de Qumran, y ese cuarto día de la creación es totalmente muy diferente. Es tan diferente que no lo entiendo yo. Entonces, me gustaría de verdad saber en qué se basan para hallar la fiabilidad, para decir que esos escritos son fiables, y el contenido como tal es fiable, y se toma más bien lo que dice ahí a lo que hay en otros manuscritos. Gracias, muy amable. Gracias, mi hermano. Bueno, ¿qué tenemos en Qumran? ¿Qué tenemos en la biblioteca de Qumran? Y hago énfasis en eso, la biblioteca de Qumran. La biblioteca de Qumran no es solamente producción literaria de Qumran. Resulta que tenemos evidencias por los materiales que se usaron. Es que no es simplemente lo que dicen los textos, sino los materiales que se usaron. Para decir que es que esta biblioteca acopió manuscritos de otras partes, y hay una probabilidad por unos materiales que tienen ciertos documentos de allí, que haya inclusive manuscritos del templo, o sea, no toda la producción literaria que se encontró en Qumran, tanto bíblica como extrabíblica, es producto de la comunidad de Qumran. O sea, ellos la recopilaron y la guardaron allí. Decir que en qué textos creían o en qué textos creían, pues hay diferentes hipótesis haciendo cuenta de las copias. Entonces, por ejemplo, podemos decir, definitivamente el libro de Isaías, por la cantidad de copias que se encontró, es importante. De otros solo se encontró. Entonces, lo que pasa es que por eso es tan importante el ejercicio de la crítica textual. Es que la crítica textual no se trata de elegir lectura al Tim Marín de Opingüe. No porque sea de Qumran necesariamente es el mejor respaldo, pero sí pesa el hecho de que es el texto hebreo bíblico más antiguo que conservamos. Es que no conservamos manuscritos hebreos más antiguos. Ya quisiéramos, no, pero es que esos son los que tenemos. Entonces, de todas maneras, hay que sopesar toda la información. Mire lo que decía este señor que yo les hablé, Bethstein, el de los manuscritos tienen que ser sopesados, no contados. O sea, deben ser analizados cualitativamente. Entonces, a la hora de hacer crítica textual, tenemos que mirar versículo por versículo. Versículo por versículo. Por ejemplo, es elegir un versículo y mirar todas las posibilidades manuscritas que tenemos. Eso lo vamos a ver en detalle. Los que van a ver el seminario de crítica textual, eso lo voy a explicar ampliamente y en detalle, pero por ahora quédese con esto. Es un ejercicio de comparación, pero yo tengo que hacer una especie de balance biográfico de cada manuscrito. Piense en cada manuscrito como si fuera una persona. Entonces aquí tenemos, yo estoy en un juicio, en una audiencia judicial. Entonces tengo aquí a Carlos, a Camila, a Mario,
y a Bin Laden, bueno, por decir cualquier nombre, perdona que me ocurrió cualquier nombre. Entonces me van a contar la historia del mismo suceso. Entonces yo tengo que mirar de pronto de Mario, tengo que mirar, no me refiero a ningún Mario aquí para que no vayan a pensar mal de ningún hermano Mario que está aquí. Yo tengo que pensar qué historial tiene Mario, dónde ha vivido, qué ha comentado, cuál es su tendencia teológica, qué tan buena caligrafía tiene, qué también escribe. Entonces, imagínense que cada una de esas personas ahora son manuscritos. Yo tengo que hacer esos juicios valorativos y en base a eso tomo la decisión de cuál de esas voces quiero escuchar. De eso se trata el ejercicio de la crítica textual. Obviamente hay unas metodologías y unas reglas, como te digo, eso no es tire dados y escoja, no. Eso hay unas metodologías y unas reglas. Entonces, en base, Qumran es un testigo de varios, no el único, no el único. Entonces, en unos casos se prefiere la lectura de Qumran por su antigüedad, pero en otros casos definitivamente no nos sirve Qumran. Y en otros casos Qumran no tiene registro porque se perdió, se quemó, o lo que les digo, hay muchos libros que lo que tenemos en Qumran son pedacitos ya, pedacitos, o ni siquiera aparecen, hasta donde sabemos no se encontraron ni del reguero de Esther y Nehemías en Qumran. No sé si respondo parte de tu pregunta. Y con respecto a la lectura, perdón, con respecto a la lectura de la Biblia textual en el primer capítulo de Génesis, tenemos allí varias opciones. Sí, se eligió la lectura de Qumran, pero tenemos un problema de gramáticas, La Sociedad Bíblica Iberoamericana eligió traducir la palabra que aparece en un fragmentico, porque si vos miras de dónde se tomó esta decisión, no es un rollo. Pues sí era posiblemente un fragmento de un rollo, pero es un pedacito donde está ese término. La persona que editó esta parte tomó la decisión de traducir allí esta palabra por maldiciones, pero haciendo un ejercicio mirando como con gramáticos expertos. Parece ser que la gramática del hebreo de esa época, por regla gramatical, se usaba en esta forma, pero parece que muy probablemente ahí decía lumbreras o luminarias. Eso se sigue estudiando y es criticable en el ejercicio sano de la crítica textual. Yo digo algo siempre como en defensa de la Biblia textual, que es la versión, tengo que ser honesto, la versión que yo uso, es una versión perfectible, no perfecta. Por eso usa la crítica textual. Y créame, ya hay muchas cosas que se replantearon para una futura quinta edición de la Biblia textual, ¿cierto? Porque en la medida que se van estudiando los manuscritos, todo esto que le acabo de contar, se han encontrado, mire, a veces el asunto ni siquiera tiene que ver con los manuscritos, sino con la lingüística, con el ejercicio de la lexicografía, que la lexicografía es el estudio del vocabulario, y se han encontrado palabras que traducirían mejor palabras tanto griegas como hebreas. Y de eso pues podríamos hablar extensamente, pero por ahora puedo decirte eso, hermano. Espero haber dado un panorama. Lucas, solamente una opinión suya. Génesis 1:14, cuarto día de la creación, desde su punto de vista, la manera tradicional, como está en Qumran, o aún no se sabe. Hay debate. Yo mismo he sido parte de ese debate. Los coordinadores de la Escuela Alejandría hemos hablado en privado ampliamente de ese debate. Tenemos posiciones varias. Entonces de eso creo que podríamos hablar mucho. Una posición que hemos como mirado que sí tiene peso es de que definitivamente ahí sí parece que sí se cometió un error y sí debe traducirse luminarias. Lo que pasa es que hay una, como te digo, hay un mal análisis ahí de la gramática y se trató de usar una gramática muy moderna sobre un texto en hebreo. No sé qué tipo de hebreo es este, hermano. Esto es hebreo Asmoneo. Hebreo asmoneo.
Listo. Entonces es lo que puede pasar ahí. Es una de las posiciones. Vale, muchísimas gracias, Lucas. Para nuestros hermanos, la imagen que ven en pantalla, ¿verdad? Es una recopilación, o sea, coloca en orden todas las copias de los manuscritos de la Biblia hebrea halladas en Qumrán. No todas están o se encontraron al 100%. Por ejemplo, si hablamos de alguna, Proverbios o Ruth o Job, se encontraron fragmentos, es decir, no es que se encontró todo, pero sí se encontró literatura de esos libros. Como ven, Nehemías y Esther no están, pero lo que son Salmo, Deuteronomio y Isaías se encontraron muchas copias. Y estuvo muy de la mano en el Nuevo Testamento cuando se habla de la ley, los profetas y los salmos. Exactamente la misma, en concordancia con lo mismo que utilizaba Qumrán para leer sus escritos. Y los escritos, los manuscritos que más se hallaron, las copias más halladas, como son Salmo, Deuteronomio, Isaías y Génesis, son los más mencionados en el Nuevo Testamento. Entonces eso es para que tengan allí una pequeña información. Un detalle que quiero aclarar ahí para sumar a lo que dice Anderson, que me parece un muy buen apunte, es que cuando se habla de copias, no son rollos completos necesariamente. Cuando se hablan de copias pueden ser fragmentos. Pueden ser fragmentos que se sabe que son de diferentes rollos, pero son fragmentos a veces que nos permiten reconstruir porciones grandes. Hay fragmentos de este tamaño o hasta más pequeños. Entonces, a eso se refiere con copias también. Es bueno que entendamos ese vocabulario que a veces se suele confundir. Adelante, hermano Raúl. Gracias, hermano Lucas. El turno de nuestra hermana Irma Valderas. Adelante, hermana. Sí, muchas gracias. Bueno, es en relación a lo que el hermano Lucas mencionó, que en alguna ocasión él me hizo favor de revisar un estudio en cuanto a esto de las divisiones de la Biblia en capítulos y versículos. Y bueno, aquí yo tengo un escrito y voy a referir algunos datos. Como introducción, ¿cómo le hacían los primeros cristianos para referirse a un pasaje, puesto que no había estas divisiones? Bueno, ellos narraban algo del hecho, por ejemplo, en lugar de decir, me refiero a Éxodo 3, 1, 2, bueno, ellos decían, cuando Moisés en el desierto cuidaba los rebaños de Labán y la zarza, y ahí se manifiesta Dios, algo así, esto en mis palabras. Después aquí tengo yo un dato que menciona a Tertuliano, por ahí del 150 al 200, que escribió a finales del siglo I o II, acerca de capítulos de diferentes libros de la Biblia. Él ya refiere una cierta división. Eusebio de Cesarea, que allá por el año 250 promedio, mejoró un trabajo de Amonio dividiendo los evangelios en secciones temáticas conocidas como Kefalia. Y después nos vamos hasta el siglo XI con Lanfranco de Canterbury, que él hace una división de capítulos. También esto se puede corroborar porque hay un personaje que se llama Humberto de Silva Cándida, que en el año de 1059 cita los capítulos 12 y 13 del Éxodo. Entonces lo que vemos es como una progresión en esta división de capítulos y versículos. En el año de 1226, la Universidad de París publicó una edición de la Vulgata Latina conocida como la Biblia Parisiense, y en ella se introdujo la división en capítulos hecha por Stephen Langton, que ahí anotó a alguno de los participantes, y Sanctes Pagnino, allá por el 1490 aproximadamente, subdividió en versículos numerados los capítulos propuestos por Stephen Langton. Esto para el Antiguo Testamento, que siguieron más o menos, ¿cómo decirlo? Como la idea que llevan los versos masoréticos. Entiendo yo que no, para no romper la idea, más o menos trataron de seguir una cierta armonía.
Los versículos que puso para el Nuevo Testamento eran 3 o 4 veces más largos que los actuales. O sea, antes había una división para el Nuevo Testamento, pero los versículos eran más largos. Aquí me dice esto. Y en 1530 promedio, Robert Steen, que en latín lo pueden encontrar como Robertus Stephanus, fue un prestigioso impresor y humanista francés que en el año de 1551 imprimió un Nuevo Testamento griego en el cual apareció por primera vez nuestra actual división de versículos, y en el año de 1555 imprimió toda la Biblia en latín, y esa fue la primera vez que la Biblia apareció con la división completa de capítulos y versículos como la poseemos en la actualidad. En el año de 1565, Teodoro Beza inscribió los números de los versículos propuestos por Robert Steen en el interior del texto mismo. Yo entonces con esto deduzco que a lo mejor esas divisiones a lo mejor estaban al margen. Aquí tengo una nota que dice que finalizando el siglo XVI, los judíos, los protestantes y los católicos habían aceptado la división en capítulos introducida por Stephen Langton y la subdivisión de versículos introducida por Robert Steen. Y por último, la primera Biblia completa en inglés con división en versículos fue la Biblia de Ginebra, esto en el año de 1560. Pero es una división que, bueno, que no siempre es exacta, dice aquí la nota, y que se ha subsanado en parte en la revisión de la Reina Valera 1960, pues ya es una versión mucho más reciente. Entonces yo lo que veo ahí pues es una progresión, ¿verdad? Que no fue de la noche a la mañana. Y creo que vale la pena resaltar que, bueno, esta división, pues ahí no tiene que ver una inspiración del Espíritu Santo, ¿verdad? Esto fue algo práctico que el hombre puso ahí en el texto para encontrar más fácilmente los textos. Ahora, lo que pasa es que tenemos que tener cuidado porque a veces cuando terminamos de leer un capítulo pensamos que ya ahí concluye la idea, y el capítulo lo que hace es que rompe la idea. Entonces perdemos la continuidad de la lectura de lo que estamos leyendo. Algo que me gusta mucho fue un trabajo que hizo la Sociedad Bíblica Iberoamericana, que sacó un texto del Nuevo Testamento con lectura continua. No tiene capítulos ni tiene versículos. Es una lectura de corrido y me parece que es un buen ejercicio de lectura. Bueno, es mi participación, ya que el hermano Lucas mencionó este trabajo que me hizo favor de revisar. Gracias. Muchas gracias, hermana Irma, para que son datos pertinentes para los que quieran como engrosar la fila de datos para analizar esto. Hermano Raúl, adelante. Gracias, hermano. El turno del hermano Mario Espinosa. Adelante, hermano. Hola, gracias. Yo tengo dos preguntas más o menos cortas, pero quería hacer cuatro comentarios muy cortitos. Hay un video que hizo Reutemann con el grupo Limut, me parece verlo, donde le explica claramente que la palabra correcta es lumbreras. Y yo recuerdo haberlo visto por si acaso. Lo otro, en el mundo hebreo, cuando se pide el libro de la Torá en el formato libro que nosotros conocemos, no se habla de Sefer, sino de Humach. Y es para hacer la división, porque básicamente el tema rollo, el que siempre se entiende como lo más cercano a lo antiguo. Y lo otro es que yo he estudiado con algunos profesores, con Colin Atkinson, por ejemplo, y otro, un doctor que vive en España, que se llama Carlos Santos, y lo que ellos me explicaron es que el mundo hebreo siempre ha entendido la Torá como un solo rollo, nunca como 5. Lo que pasa es que hay un problema práctico. Un rollo de esa envergadura no era fácil de manejar, físico, pero es un solo rollo. De hecho, es lo mismo que pasó con el libro de Lucas. Tú sabes bien por Lucas, ¿no? Lucas con Hechos de los Apóstoles, o sea, es un solo evangelio, pero lo dividieron en dos.
básicamente, como explicaba el doctor Piñero, por un tema práctico que no cabe en un rollo. Los rollos eran de cuero, eran de materiales que eran bastante más gruesos, entonces el volumen era enorme y pesados. Bueno, eso es el tema. Pero el mundo hebreo, de donde yo tengo más, jamás he entendido la Torá como 5 libros. ¿Mm? ¿Ya? Bueno, la pregunta es la siguiente. Los masoretas estuvieron entre el 700 y el 1000, y de ahí donde nosotros rescatamos, digamos, el texto masorético. Pero los masoréticos, ¿en qué se basaron? O sea, esos textos de los masoretas tuvieron que tomar algo y haberle puesto estos puntos vocálicos, estos signos donde marcaba las pausas y todo lo que nosotros nos llegó, porque lo que yo leí es que lo que se perdió mucho fue el tema de la pronunciación. Entonces, esto rescata un poco la parte vocálica de leer, porque la Torá en su contexto sagrado no solamente lo que dice el texto, sino es cómo se lee, cómo se canta. Entonces, de hecho, doy un ejemplo, cuando dicen Bereshit bara Elohim, el primer versículo, Bereshit bara Elohim el Hachamayan, si tú lo lees rápido, como que se pierde la ceremonialidad. En cambio, hay una especie de, como de esternón de pollo que marca una pausa que dice Bereshit bara Elohim. O sea, en principio creó Dios. O sea, no sé si me entendió. O sea, se me entiende, perdón, de que ahí marca mucho la fuerza de que el que creó es Elohim. Por eso es la pausa. Entonces, eso es lo que trataron también los masoretas de rescatar. Entonces, la pregunta 1 es, ¿no se encontró con todo este tema de los masoretas como las fuentes de los masoretas? No hay información, yo la verdad no sé nada. Y la otra pregunta tiene que ver con el libro de Isaías y si hay alguna información moderna que yo pueda rescatar, porque el libro de Isaías, hasta donde se sabe, está con 3 Isaías. La discusión es si son 2 o 3, pero al menos son 2. ¿Ok? Es el único libro encontrado en forma completa, y también el profesor Royman en una conferencia explicó la importancia que tiene el libro de Isaías para las distintas culturas, incluyendo los qumranitas, porque al encontrarse, no solamente por un tema de conservación, el libro de Isaías completo, bien cuidado, incorporando estos 3 Isaías en el fondo, que uno va del capítulo 1 al 39, después del 40 al 55, la discusión principal está sobre el capítulo 56 al 65, porque hay discusiones sobre si son 2 Isaías o son 3. Entonces, la pregunta es, si no existe algún trabajo moderno, porque sucede que el mismo Royman, el profesor, explicaba que existen 2.300 diferencias, desde cosas muy pequeñitas, espacios, por ejemplo, o cosas que difieren de los masoretas, hasta pedazos de texto que podrían ser un poquito más trascendentales. Pero esa información a nosotros no nos ha llegado. Porque, y con esto termino, porque el doctor Royman dice que independientemente de cualquier cosa, el Qumran tiene la ventaja por sobre todo lo demás, que es una especie de tubo en el tiempo, donde tú llegas directamente el año 2020, por ejemplo, a los primeros 2 siglos de antiguamente, de la antigüedad. Por lo tanto, no hay contaminación entre medio. No sé si me entiende. Y eso es una ventaja también que tiene Qumran. Entonces, sería maravilloso poder tener acceso a esa información de Isaías filtrada, digamos, y no contaminada en 2000 años de historia. Eso. No sé si quedan claras las preguntas. Te lo dejo, Lucas. Las preguntas me quedaron claras, de pronto me olvida alguna, me recuerdas, porque voy a tratar preguntaste varias cosas, Mario. Tocaste un punto al final con el que me gustaría comenzar, es eso que hablas de que es un salto a escena, esa es la importancia para el historiador que tienen los documentos, porque es que ahí no me están hablando intermediarios, ahí me está hablando, alguien decía que, pues hablando metafóricamente para que ningún hermano se vaya a asustar aquí, y vaya a decir que el hermano Lucas, por ser historiador, se dedica a ciertas cosas, ya le voy a decir porque decía que el historiador es un nigromante, porque el historiador habla con los muertos. Aclaro que eso es un lenguaje figurativo para que no vayan a salir a decir que el hermano Lucas está practicando artes ocultistas, no, sino que es que usted cuando lee un documento, lo tiene en sus manos, eso tiene hasta un
no sé, hasta una cosa bonita. Yo las veces que he podido meterme al archivo histórico de Antioquia, pues aquí no hay documentos tan antiguos, pero sí hay documentos del siglo XVI, XVII, y uno sentir la escritura de la persona, la textura, el olor, son bien, huelen fuerte. Los documentos antiguos tienen esa cosa, huelen fuerte, y usted está hablando con el testigo. Siempre, como en la metodología crítica, no de entrada usted le puede creer todo al testigo en el caso de un documento, pero al menos es el acercamiento más próximo que podemos tener nosotros como habitantes del siglo XXI con la época. Y ahí la importancia de los documentos de Qumran es que son documentos originales del periodo del Segundo Templo. Esa es otra de las razones de la importancia de los documentos de Qumran. O sea, estamos hablando con gente de la época y estamos mirando lo que esa gente decía. ¿Por qué? ¿Por qué? Y aquí ya viene toda una serie de explicación filológica, sociológica, antropológica, muchas veces por lo mismo que está diciendo la persona, y uno puede datar una época u otra o saber si está diciendo mentira el autor, juntando todos los datos, o sea, juntando la datación del material, juntando el tipo de escritura, los temas de los que hablaba. Vea, les pongo un ejemplo que yo creo que yo se los he contado y algunos acá en otros espacios de la escuela. Resulta que en uno de los ejercicios que tuvimos que hacer muchas veces en la formación, mis compañeros pues de universidad, obviamente nos tuvimos que meter no solamente al archivo histórico de Antioquia, sino a otros archivos, a leer documentos de siglos atrás, a transcribirlos, a estudiarlos, y resulta que en una transcripción de un documento del siglo XVI, un compañero de nosotros entendió la palabra avión, al tipo le dio un avión. ¿Ustedes sinceramente creen que ahí decía avión? Un documento del siglo XVI. ¿Qué piensa usted, hermano Mario? ¿Qué ahí decía avión? No, por supuesto que no. Claro, o sea, obviamente transcribió mal. Transcribió mal. Entonces, por eso entender el testigo también requiere toda una metodología. Toda una metodología. ¿Por qué? Porque cuando usted se acerca a esos documentos, ¿qué se va a encontrar? ¿Cómo hablaba la gente de la época? Se va a encontrar hasta las mañas que tenía la gente de la época. Una de las cosas a veces más complejas de acercarse por primera vez a cualquier fuente manuscrita, aún en el mismo idioma, es toda la parte de las abreviaturas que se usaban. Porque hay abreviaturas que usted no tiene ni idea. Entonces ahí donde tiene que recurrir a manuales de paleografía, de gente que ha comparado mucho y ya saben qué significa eso. Vea, por ejemplo, a mí me tocó mirar documentos. Yo generalmente pues he estado vinculado a lo que tiene que ver con historia del cristianismo en sus diferentes etapas. Entonces, obviamente revisaba documentación eclesiástica y había un mamarracho que parecía como 3 cruces mezcladas así. Y no recuerdo bien cómo era. Y resulta que esa marca, esa abreviatura era como la abreviatura para decir Tribunal del Santo Oficio. Dicho en lenguaje que me entiendan ustedes, la Inquisición. Esa era la abreviatura y muchas otras. Piensen nada más, para ponerlo en contexto, toda la cantidad de abreviaturas que nosotros usamos para comunicarnos por redes sociales. Pero son abreviaturas, un lenguaje que ya socialmente está acordado, lo entendemos, pero piensen en si esas conversaciones de WhatsApp, que muy seguramente se van a publicar en 200, 300 años, si usted sigue pensando que lo que usted ha copiado por ahí se va a quedar en privado, déjeme darle una mala noticia, eso no va a ser así. Y la historia lo ha demostrado. Entonces piensen en gente de 300, 400 años del futuro, si mi Dios nos alarga el tiempo. ¿Cómo van a hacer ellos con esas abreviaturas? Porque una abreviatura es que usted y yo entendemos, pero seguramente en 300 años la comunicación va a ser otra. Ellos van a tener que estudiar qué significaban esas abreviaturas para nosotros. Por poner un ejemplo, bueno, creo que respondí parte de tu pregunta, Mario. Refrescame otra, que pronto me perdí.
No era si existía, por el tema de Isaías, que es un tremendamente estudio, importante, si existía alguna documentación, algún libro, algún estudio donde uno pudiera hacer una comparación y estudiar, valga la redundancia, sobre lo que realmente se encontró de Isaías en Qumran, por la importancia que tiene Isaías, con respecto a lo que nosotros tenemos hoy día en nuestras Biblias, digamos, porque como te decía, Royman habla de 2.300 diferencias, desde cosas muy pequeñas hasta textos que son absolutamente distintos, y además entendiendo que hay tres Isaías, entonces, y que el segundo Isaías escribió 200 años después del primer Isaías. Bueno, te voy a digamos. Listo, te voy a contar el panorama de eso, porque es súper importante tu pregunta, y se pueden hablar de muchas cosas ahí, pero bueno, mira. Tú recuerdas ahorita en la explicación lo que yo expliqué sobre las ediciones Princeps y cómo estas ediciones caen como en un aura de sagradas. Ya te imaginarás el aura sagrada que fue tomando con los siglos la primera edición de Erasmo. O sea, el primer Nuevo Testamento impreso en griego. Eso se volvió intocable. Cuando se vino a criticar seriamente eso, y obviamente tuvo su drama, en el siglo XIX. En el siglo XIX, con la obra de Lachmann, y la obra de Lachmann, Tischendorf, Huesco de Jorsi tuvieron que ver ahí, pero no tanto como los detractores quieren hacer ver. Fueron los de menos, diría yo. ¿Qué es lo que pasa? Eso pasó con el Nuevo Testamento, con el Nuevo Pacto. Resulta y acontece que es que el texto del Antiguo Pacto ha sido intocable por esa aura de sacralidad, y aura de sacralidad que le dieron a esos dos testigos claves del siglo IX, que son Códice Alepo y Códice de San Petersburgo, básicamente el texto masorético. No se ha tocado. ¿Por qué? Una parte no es tanto que no se quería, porque sí ha habido gente que ha hecho... hay un personaje que ahora se me escapa el nombre, creo que se llama Elías Levita, un crítico textual que hizo un trabajo fuerte sobre el texto hebreo. No, se me escapa el nombre ahora. Si necesitas el dato, yo te lo busco con mucho gusto, Mario. Pero lo hicieron siglos atrás, donde no había los materiales que tenemos en el siglo XX. Es que recordar la fecha. La fecha primero en que se encuentran los rollos de Qumran, 1947. Y la fecha realmente más dramática, ¿cuándo se publican? O cuándo se publican para el público en general. ¿Alguien recuerda aquí más o menos cuándo se empieza a publicar eso para el público en general? 1968-69, más o menos. Imagínate. Y también piensen por ejemplo, hoy tenemos, hay un proyecto de Google, que de hecho ya que los principales rollos de Qumran los digitalizó con unas herramientas digitales muy integrantes. El rollo de Isaías, vos lo podés ver completo en esa página de Google. Y tiene una especie de señaladores que vos podés ver el texto. En este momento solamente lo puedes ver traducido al inglés. O sea, te señala la línea y el texto en inglés. Te muestra la traducción al español, pero no otra maroma, o sea, no te la muestra sobre el manuscrito. Eso lo puedes ver en ese proyecto de Google. Yo no sé si lo conozcas, si lo has visto, la página es pública. Lo puedes mirar, está creo que el rollo de la guerra, la regla de la comunidad y el rollo de Isaías, ¿cierto? El principal rollo de Isaías. Acordate que se encontraron otros fragmentos y otros Lucas, Isaías. Dime. Perdón, lo que pasa es que le puede servir a la gente. No, el Royman hizo por el aniversario, no me qué cosa, en el Instituto del Libro, donde él, o el Santuario del Libro, hay un acceso al libro de Isaías con todas las explicaciones en español, pero el rollo no, obviamente, donde tú lo puedes ir desenrollando. Y también hay unas líneas de tiempo y todo, es bien interesante. Sí, es que Royman participó en ese proyecto de Google. Claro, pero esto está directamente, el link va directamente a los servidores del Santuario del Libro. Bueno, ese sí no lo conozco, sí sería muy interesante. Si puedes lo voy a buscar y te mando los links, o sea, te lo mando al grupo porque es muy, muy entretenido y además está en español. Sí, mándalo al grupo, que yo creo que sin duda será de interés para muchos aquí. Hermano Raúl, adelante.
Sí, solamente para beneficio de todos los que están presentes, dentro de Cátedra Exclusiva tenemos una de las tertulias gratuitas, ¿verdad? Y una de ellas es la del doctor Reutemann. Precisamente esa parte la explica ahí, ¿verdad? Cómo él participó en ese proyecto, ¿verdad? Para dar a conocer en español el rollo de Isaías. Si me permites, Lucas y Mario, preguntó al principio algo sobre el texto masorético, ¿verdad? Sobre la pronunciación y eso. No, no, Yo sé ¿dónde que están las fuentes? O sea, exactamente. o sea, Yo sé que tú lo sabes, pero creo que puede servir para toda la audiencia. Por lo menos habían tres escuelas importantes y otras de menor importancia en la época que siguió el año 135 después de Cristo, cuando los romanos básicamente barren con Jerusalén, ¿verdad? Y fundan la famosa Aelia Capitolina. Y obviamente tienen que refugiarse en todos los países a su alrededor, incluido Europa, Asia. Estaba la escuela de Jerusalén, la cesariense y la babilonia, que son las tres más importantes. ¿Y de dónde se nutrieron ellos? Pues de todo lo que se escribió en la época del Segundo Templo, ¿verdad? El problema es que esta dispersión puso en peligro la lengua hebrea, ¿verdad? Porque los exiliados empezaron a hablar alemán, español, francés, árabe, etcétera. Y había que preservar la lengua. Acuérdense que el hebreo es un idioma consonántico y las vocales para vocalizar el idioma se aprenden de memoria. Entonces, estas tres escuelas propusieron, ¿verdad?, una serie de puntuación para acordarse de cómo era la pronunciación de la palabra y si no estoy equivocado y si no me corrigen, la que ganó, la que se volvió mejor y más popular y mejor estructurada fue la cesariense. Entonces el código, el puntuado masorético, que se conoce como el Nicudot, ¿verdad? Es el de la pronunciación que ellos se acordaban, ¿verdad? 1000 años después, ¿verdad? Entonces puede tener ahí precisiones e imprecisiones, pero como decía Lucas, la intención es muy buena, ¿verdad? Que alguien pudo meter ahí mano tendenciosa, también hay que sopesarlo, ¿verdad? Esos son detalles de la crítica textual que seguramente va a ampliar nuestro hermano Lucas en su seminario. Mano Raúl, permítame, yo le doy alguna información que puede ser útil con respecto a él. Como sabes, desafortunadamente, estos temas a los latinos nos parecen muy novedosos y no los hemos estudiado mucho tiempo realmente, pero vos sabes que en el mundo anglosajón estos temas están estudiando desde hace más de 100 años. Entonces, por ende, la mayor producción respecto a estos temas está o en inglés o en alemán. Está en inglés o en alemán. Una obra muy interesante que habla de la problemática de la crítica textual, de lo que tiene que ver con el texto hebreo, y es el gran erudito en este momento trabajando eso, es el profesor Emanuel Top. Correcto. Es el profesor Emanuel Top. Su libro en inglés te lo puedes descargar de una manera fácil. Se tradujo al portugués. En español evidentemente no está. Yo no sé por qué los que hablamos español a veces no somos y no sé, como muy convencidos o muy agrandados, pero llegamos tarde a todo. Pero sería, y créame, las mejores obras que pueden hablar de estos temas, tanto para el antiguo pacto como para el nuevo pacto, no están en español. De una vez lo digo. Y lo que se ha traducido es como las introducciones para dummies y los materiales que hay en español, pero las mejores obras al respecto, para nada, hermano, tanto porque a veces ni las tocan. Nosotros todavía en cuestión de teología, el mundo latino casi que sigue discutiendo lo que discutían los teólogos castellanos del siglo XV. Todavía estamos en esas discusiones. Casi que podría decir, todavía discutimos de qué color eran los ojos de la Virgen María. Mano Raúl, adelante. Bueno, no le veo el icono de micrófono a Cristian, así que voy a leer yo la pregunta. Dice así, maestro Lucas, ¿qué impacto tuvo la desaparición del Imperio Romano por las invasiones bárbaras sobre la producción de los códices de la Biblia?
O dicho de otra manera, ¿qué impacto tuvo la caída de la civilización romana sobre la producción de la Biblia? Primero que todo, tenés que recordar que eso que llamamos las invasiones bárbaras afectó particularmente y puntualmente al Imperio Romano de Occidente, o sea, al Imperio Latino, cuya sede administrativa, por supuesto, era la ciudad de Roma. Entonces, afectó esa parte, definitivamente, porque al caer toda la institucionalidad, obviamente se va a ver afectado, pero recuerda que hay una institucionalidad que pervive, sobrevive y después se va a crecer, y es la de la jerarquía eclesiástica. O sea, cae la autoridad civil en el Imperio Romano de Occidente, y lo único que hay organizado es la iglesia. Entonces, ¿a dónde va a volcar la gente? Y casi que la iglesia se ve forzada, en unos casos convenientemente, en otros casos no le queda de otra, y literalmente se convierten como en la esperanza del pueblo. Un montón de gente dispersa en una época bien dura, donde a usted lo podían matar, asaltar, atracar por cualquier parte. Se va organizando todo ese sistema feudal, y la iglesia hizo lo mejor que pudo. Y en muchos casos lo hizo bien. ¿Y cuál fue esa iglesia? La iglesia romana. La iglesia romana, y no estoy hablando de catolicismo romano como lo entendemos hoy, la iglesia romana. Entonces, en muchos casos fue clave la administración que hizo de ese lado del imperio, que ya no había, la iglesia romana y los diferentes y principales obispados del lado occidental del imperio romano. Caso muy contrario va a pasar del otro lado, el imperio oriental, cuya sede administrativa es Constantinopla, porque este sí va a sobrevivir. Acordemos que hay sobre eso que entendemos como imperio romano oriental, es que se organiza y se va a llamar después el famoso imperio bizantino, y el imperio bizantino va a pervivir hasta el siglo XV. Recuerden que Constantinopla cae en 1453, y su trabajo literario crítico de manuscritos, pues mira nada más que este dato que les di, cuando se pasa de los manuscritos unciales a los manuscritos minúsculos, se hace precisamente allá en Constantinopla. Entonces, si bien hubo una catástrofe del lado occidental por la caída de la gran institución que era la administración romana imperial, pues va a pervivir, al menos eclesiásticamente, con la iglesia romana, y obviamente precisamente eso va a permitir que se conserve mucho material. Por ejemplo, es que técnicamente la Biblioteca Vaticana debe ser la mina de conocimiento que vos no te puedas imaginar, porque es que no retengo ahora y no creo que y esa curia romana antiquísima, que obviamente tiene que ver mucho civilmente también con los grandes las grandes familias romanas e italianas de época antiquísima. Ellos tienen que haber conservado a través de los siglos mucho material en esa época. Lo que pasa es que del Archivo Vaticano, lo que conocemos y lo que se ha publicado, aunque ya hay un ejercicio grandísimo, de hecho un ejercicio muy interesante que se está haciendo desde hace unos años, se están digitalizando cantidad de manuscritos súper interesantes de diferentes periodos de la historia y diferentes culturas en el Archivo Vaticano Online. Eso lo pueden consultar. De hecho, el Códice Vaticano está digitalizado allí completo en la página del Archivo Vaticano, y otros cientos de antiguos manuscritos en muchas lenguas. Ahí lo que le toca a usted saber es una cantidad de idiomas para poder acercarse a ese material, pero es súper interesante. Entonces, no podemos pensar, o sea, no creo que se haya conservado tanto material del lado occidental. También recordar que siglos después, con todo este auge del Imperio Carolingio y las propuestas educativas que va a tener este señor Carlomagno, hay un obispo clave que se me escapa ahí, contemporáneo con Carlomagno, que hizo un trabajo también importante en este sentido.
Obviamente no se compara con el trabajo intelectual de Constantinopla y del lado oriental del imperio, pero sí va a haber unos pequeños resquicios allí. Tampoco debemos olvidar que hubo mucho material que sobrevivió, y precisamente es de donde se saca mucho manuscrito y que sobrevivió en Egipto, donde se encontraron muchos de los manuscritos de los papiros que tenemos hoy, de siglo segundo, tercero, precisamente en bibliotecas de monasterios en el Egipto más recóndito, en desiertos. Recordemos todo este movimiento monástico que se ha denominado en la historiografía cristiana como los padres del desierto, y es toda esta cantidad de personas que se fueron primeramente solos y ya después en comunidades a vivir al desierto como monjes, porque ellos vieron en el imperio romano una depravación, una corrupción, y se van a vivir, y obviamente ellos, algunos llevan copias de las escrituras, y esas copias de las escrituras son las que afortunadamente y gracias a Dios sobrevivieron hasta nuestros días. No sé si respondo así sea parcialmente. Maestro Lucas, es que de acuerdo a lo que tú has dicho y también otros autores, se plantea la idea de que lo que son el Códice Vaticano y el Sinaítico viene de toda esa producción que Constantino, o por lo menos la aristocracia romana, encarga de hacer. Vienen las invasiones, lo que tú decías, claro, del Imperio de Occidente, cae toda esa civilización en cuanto a la institucionalidad política romana, pero recordemos de que esos códices, que hoy los conocemos con estos nombres, eran unciales, pero la gran mayoría, o sea, como contextualizar un poco, cae Roma, pero quedan estos unciales. La gran mayoría de manuscritos que van a venir en el Renacimiento son del siglo X al siglo XI, que son donde viene el texto Receptus. La pregunta sería, en ese lapso, que están entre los códices y estos manuscritos, si el proceso de la caída de Roma tuvo un gran impacto, porque ya no se va a venir a desarrollar como tal códices completos, sino manuscritos que se van a hacer una recopilación, y es lo que va a hacer Erasmo. Esa era como la pregunta un poco, si ese proceso social de Occidente sí tuvo un impacto en cuanto a la producción de los códices, porque se tuvieron, o sea, por lógica uno pensaría, tuvieron que haber habido más de 3 códices, no podría haber solamente la Alejandrina, no, es que hay más, el Sinaítico. hay más. Yo te puedo, en caso de que te interese, yo te puedo pasar una lista y te garantizo con más de 10 de diferentes épocas y con diferentes características. Por ejemplo, el Códice Beza, si la memoria no me falla, el Códice Beza es importante porque es un códice bilingüe. El códice, creo que es el Beza, puedo estar equivocado, me perdonas si te doy el dato mal, pero está en latín y griego. Y curiosamente, yo tuve la oportunidad de mirar un códice muy tardío y me sorprendió algo que llama mucho la atención, porque se nota claramente que el texto griego y el latino no son una traducción el uno del otro, no. Se nota que copiaron manuscritos diferentes, porque literalmente las variantes son visibles. O sea, literalmente, por decir, hay un texto que está en el griego y le falta un pedazo, pero en el latín está. En el latín está, y el griego no lo tiene ahí. O sea, evidentemente estaban copiando 2 manuscritos, uno latino y otro griego, y son manuscritos súper importantes para analizar estos procesos. Los códices bilingües comienzan a aparecer después, o sea, sí hay un trabajo. Lo que pasa es que precisamente por ese estancamiento cultural que vive sobre todo Europa, porque eso es un fenómeno local de Europa, ya sabemos que el auge de la cultura china, el florecimiento cultural del mundo musulmán, nada que ver con lo que pasa en Europa, pero para hablar de los textos bíblicos, pues obviamente nos tenemos que retrotraer al mundo cristiano, que en esa época era el tercer mundo. O sea, créame que ese cuento, y por eso me han gustado mucho a mí las tesis del profesor Enrique Dussel, porque es que él está replanteando todo eso de esa historia eurocéntrica, y aquí aplica eso. Europa en ese entonces era el tercer mundo. Entonces, casi que uno podría decir, démosle gracias a mi Dios que al menos conservaron o sea, no hubo avances intelectuales, pero conservaron los escritos. Los conservaron.
¿Quiénes los conservaron? Los monasterios. Recuerde que el monasterio es esa entidad para la cristiandad medieval donde al menos se conserva el conocimiento y hay algunas voces pues interesantes de la época medieval europea que sí hicieron unos aportes, pero generalmente ellos lo que se dedicaron fue a replicar. Las preguntas y la investigación van a florecer es en el Renacimiento, pero curiosamente el Renacimiento precisamente, al menos para las ciencias bíblicas, tiene que ver cuando se vuelven a encontrar Occidente y Oriente. ¿Cuándo se vuelven a encontrar? Cuando cae Constantinopla y toda esa erudición de Constantinopla llega a las ciudades italianas, llega a las ciudades del centro de Europa y comienzan, como te lo había dicho en la exposición, comienzan los eruditos a aprender griego, porque acuérdate que la lengua predominante era el latín, y eso que ya en esa época no era el latín, ya se habían formado las lenguas romances, ya el latín era la lengua de los círculos eclesiásticos eruditos y de los eruditos también, porque acuérdate que hasta casi el siglo XIX las obras eruditas, las obras científicas se tenían que escribir en latín, y las primeras publicaciones se hacían en latín, imagínense, ya cuando nadie hablaba latín, pues salvo unos pocos eruditos. Esa tendencia de hoy de traducir todas las lenguas vernáculas es tristemente y lamentablemente nueva, pero ahí tendríamos que explicar una cantidad de aspectos históricos, pues que nos iríamos muy largo aquí. Espero haberte respondido, así sea sucintamente, Cristian. No sé si tengas algún comentario más. Vale, maestro Lucas, muchísimas gracias. Le regalo el maestro. Dígame, Lucas. Muchas gracias. Adelante, hermano Raúl. Bueno, tenemos espacio para una última pregunta en esta intervención y el turno le corresponde a Fabio Alexander. Adelante, Fabio. Gracias, profesor Raúl y profesor Lucas. La pregunta es la siguiente. Yo he escuchado mucho acerca del tema del Textus Receptus como una copia o un manuscrito poco confiable en el sentido del poco tiempo en el cual se produce. Entonces no sé, el maestro Lucas, qué concepto tiene sobre ese texto Receptus. Pues se me viene también la duda porque hasta donde tengo entendido de allí es de donde viene la King James y la Reina Valera. Entonces no sé, ahí profe Lucas, ¿qué tiene ahí que decir? Y lo otro, ¿qué opinión tiene acerca de la versión o de la Biblia BTX? ¿Qué tan confiable es o qué recomendación daría usted de ella? Bueno, la primera pregunta, creo que la mejor respuesta que te puedo dar es precisamente un video que está en el canal de la Escuela de Alejandría. Lo preparamos en aquel entonces para que no vayan a pensar que fue una discriminación. No estaba mi hermano Raúl con nosotros, entonces lo preparamos los profesores Anderson, Joshua y mi persona para hablar precisamente sobre el Textus Receptus ampliamente. Entonces te puedes remitir al canal y ver el video. Corríjame, compañeros, si la memoria me falla, se llama El texto mayoritario y el texto crítico en perspectiva. Allí hay una explicación muy bien elaborada, porque te aclaro una cosa, el Textus Receptus no es un manuscrito, eso es un error, ni tampoco es una edición, son muchas, pero allí está explicado esto ampliamente. Entonces por ese lado te remito a que veas ese video y allí la respuesta está ampliamente documentada y gráficamente muy bien ilustrada. Creo que te vas a hacer un panorama bien interesante de eso. Con lo que me preguntas a mí con respecto a la Biblia textual, pues me pones en un paradigma primeramente porque tengo que, siendo honesto, tengo que expresarte desde la posición que yo hablo. Yo hasta la fecha todavía hago parte de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Soy miembro de la casa editorial que publica la Biblia textual. Entonces eso ya me da una posición desde la cual hablar, ¿cierto? Lo que yo puedo decir de la Biblia textual es que en mi concepto el proyecto es una excelente propuesta de metodología de traducción bíblica.
Por eso las sucesivas ediciones. Si usted me pregunta, la Biblia Textual 4 tiene errores, demasiados, pero estamos investigando para conseguir una mejor traducción, haciendo uso de todo eso que a lo largo de la exposición les comenté y que vamos a ver ampliamente, reitero otra vez en el seminario que empieza la próxima semana de crítica textual. Ya nos dimos cuenta de un montón de cosas que tenemos que rectificar, que tenemos que repensar, que tenemos que evaluar mejor. Entonces, como propuesta y ejercicio de traducción, te va a abrir un panorama. De hecho yo puedo contar como mi historia con la Biblia Textual, inclusive antes de ser miembro de la Sociedad Bíblica Americana. Y yo puedo decir que al menos que me puso la Biblia Textual me puso a estudiar la Biblia de otra manera. Y yo lo digo así, es mi testimonio y es mi historia, claro. Yo creí que estudiaba la Biblia hasta que cogí la Biblia Textual. Con la Biblia Textual fue que empecé a estudiar la Biblia. Y ya había leído unas 5 o 6 versiones antes de leer la Biblia Textual. Pero la Biblia Textual me sumergió primeramente en 2 problemas muy importantes que un biblista serio se tiene que meter. O sea, si usted quiere ser un biblista serio y no se quiere meter ni con las lenguas originales ni con los manuscritos, hermano, siga siendo cristiano ya, pero para biblista no te da, sinceramente. Entonces, yo creo que la Biblia Textual es una buena introducción a ese mundo, porque te va a enfrentar de una manera honesta, porque allí te cita, recordemos que el aparato crítico de la Biblia Textual lo que te va a citar en su mayoría, al menos en un 90% lo que te cita son problemas de traducción. Entonces te dice esta palabra se cambió por esta palabra pasa en Septuaginta, bueno, cosas así. Eso es el aparato crítico de la Biblia Textual. Sí, tiene algunas notas de carácter doctrinal, pero en general el trabajo te abre ese panorama, Esa es la recomendación que puedo hacer respecto a la Biblia Textual. Es la Biblia que yo uso de cabecera, pero también uso otras para comparar textos y por supuesto estoy consultando constantemente los manuscritos. Si a mí me preguntan cuál es la mejor Biblia, los manuscritos. ¿Y cuál manuscrito? No, hermano, los manuscritos. Espero haberte respondido así sea parcialmente, mi hermano. No sé si tengas algo que añadir. No, maestro Lucas, muchas gracias. Sí, me queda muy más claro y voy a ver el video para ampliar el tema de la primera pregunta. Muchas gracias. Gracias, hermano Fabio. Mi hermano Raúl. Perfecto. Muchas gracias a todos. No nos resta más que agradecerles su amable atención y extenderles la invitación para la continuación del seminario el día de mañana. Que el Señor los bendiga a todos, que nos guarde y que siga teniendo misericordia de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias.